Muy buenas noches, ¿cómo estás? Allí del otro lado, Dios te bendiga. Es un gusto poder saludarte comenzando esta noche. Es una bendición, decíamos, poder reunirnos una noche más. Hoy tenemos un capítulo que está muy bueno, un capítulo bien profundo, que nos habla sobre el peor enemigo del hombre, ¿sí? Hoy nos vamos a expandir un poquitito más allá de lo que hablaba el tema en algunas cuestiones. Vamos a tocar algunos versículos que aquí no estaban y te voy a leer y mostrar algunas citas que tienen que ver con la mente humana, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a eso. Primero lo primero. Vamos a orar y luego entonces avanzamos con el repaso de esta noche. Querido Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por la evangelización que estamos haciendo a través de las redes en Semana Santa. Te pedimos que bendigas a cada persona que está mirando ese programa para que tu Espíritu Santo guíe los labios del pastor Luis Goncalves y guíe también la mente de las personas a recibir el mensaje que tú tienes de forma personal para cada una de ellas. Te pedimos que tus ángeles se hagan presentes en sus vidas, Señor, y que los llames al corazón para que puedan acceder a estudiar tu palabra. También, Señor, ahora que nos vamos a disponer a estudiar la palabra profética, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo esté en nosotros. Que aquel que inspiró las palabras de la Biblia y del conflicto de los siglos sea el que ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento para entenderlas, comprenderlas y aplicarlas en nuestra vida. Bendice a mis amigos allí donde están. Bendice a mis hermanos, donde quiera que estén y estén mirando y conectándose, ya sea ahora en vivo o diferido, que tus ángeles los acompañen, que tu Espíritu Santo esté con ellos, que se pueda cumplir la promesa de Isaías 59:19, donde tú prometes ese estandarte del Espíritu, donde el enemigo cuando lo ve sale huyendo. Te pedimos que los ángeles batan fuertemente sus alas, que disipen todo ruido, toda tiniebla, para que podamos experimentar un ambiente celestial, ser fortalecidos por tu Espíritu Santo para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les voy a leer una cita que les va a contar un poquitito de qué se trata esto de pedir que los ángeles batan fuertemente las alas. Alguno me ha preguntado por qué cuando oro pido que los ángeles batan fuertemente las alas. Y en Testimonios Selectos, tomo 1, página 173, si lo querés anotar, dice: su única salvaguarda estaba en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido. Vos y yo somos parte del pueblo escogido. Y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Me gusta pedirle al Señor cuando oro que los ángeles batan fuertemente sus alas para que sea alguna tiniebla de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios capítulo 6, puedan ser disipadas por ese poder angelical. Muy bien, vamos a comenzar. La primera pregunta decía: ¿cuándo se apercibió Satanás de que sería contrarrestados sus esfuerzos por corromper a la humanidad? Aquí, en el capítulo 1, página 559, nos decía: cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. Cuando nosotros nacemos enemistados con Dios. Cuando nosotros nacemos enemigos de Dios. Y aquí nos dice el conflicto de los siglos que nosotros, al quebrantar la ley divina como naturaleza humana, como humanidad en general, llegamos a estar en armonía con Satanás. Jesús se tuvo que interponer para romper esa armonía con Satanás y llegar a lograr que nosotros tengamos armonía con él. A ver si ustedes pueden ir contestando la primera pregunta allí en YouTube. Mientras le leo otra cita que se encuentra en la página 559, pero en el tercer párrafo. Satanás tentó al hombre a que pecase como había inducido a los ángeles a rebelarse. ¿No había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto al odio que sentían contra Cristo? Mientras que estaban en desacuerdo tocante a todos los demás puntos. Era unánime su oposición a la autoridad del legislador del universo. Pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer y entre sus linajes, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría al hombre para resistirle. Cuando el ángel lo hizo, ahí lo están poniendo muy bien, cuando Satanás escuchó que iba a haber enemistad entre su simiente y la de la serpiente.
Ahí Satanás comprendió que había un plan que él no sabía, que había un plan que él no había previsto. Entre todo lo que Satanás había previsto para la destrucción del hombre, para la completa ruina del hombre y para sumar al hombre dentro de su plan malévolo de conquista del monte de Sión, de conquista de la ciudad del gran rey, de conquista del trono celestial, se le escapó el plan de salvación. Se le escapó ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que ahí entendió que el hombre, vos y yo, podríamos llegar a ser capacitados para resistirle. Y sabemos cuál es la forma de resistir al diablo, según lo que nos dice Santiago capítulo 4, versículo 7. La forma para resistir al diablo es ¿cuál es la forma para resistir al diablo? Someternos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios podemos resistir al diablo y él puede huir de nosotros, pero sin sometimiento a Dios jamás le podremos resistir. La segunda pregunta nos decía, ¿qué crea en el hombre la enemistad contra Satanás? A ver si me podés decir allí, ¿qué crea en el hombre la enemistad contra Satanás? Mientras suene esta musiquita, vamos a darte un poquitito de tiempo para que mientras me vayas poniendo, ¿qué crea en el hombre la enemistad contra Satanás? A ver, ¿quién me puede responder esto de qué crea en el hombre la enemistad contra Satanás? La página 560, el segundo párrafo, dice algo muy interesante. Mirá lo que dice. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Muy bien, ahí ya van poniendo. La gracia que Cristo derrama en el alma es este poder renovador. El hombre seguiría siendo esclavo de Satanás. Muy bien, Miguel, Abel. Entonces, esta gracia poderosa que Cristo nos da en el corazón es la que crea enemistad. Es el nuevo nacimiento lo que crea enemistad. Es ese renacimiento. Ustedes saben que nosotros cuando profundizamos en la palabra y cuando nos exponemos a la palabra, según la palabra dice, nosotros somos renacidos. Gracias a esta gracia, nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Mirá lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de Dios nos hace renacer. La palabra de Dios es aquella que nos hace crecer en fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ya lo estudiamos en el capítulo 28. Entonces, en esa palabra encontramos la forma que tiene el Espíritu Santo para hacernos renacer. Y para hacernos renacer nos da la gracia divina. Acordate siempre de que uno jamás se podrá hacer cristiano. Uno debe nacer como cristiano. Uno no puede hacerse cristiano, uno no puede cambiar la naturaleza que tiene. Para ser cristiano necesitamos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza viene de Cristo. Esa nueva naturaleza es la gracia salvadora de Cristo. Esa nueva naturaleza es la naturaleza que el Espíritu Santo planta en nuestro corazón para nosotros poder vivir en el Espíritu y no en la carne. Vamos con la pregunta número 3, allí donde estás. La pregunta número 3 decía lo siguiente. ¿Qué atrajo el odio de los impíos contra Jesús? A ver si pudiste buscar allí en el capítulo que estamos estudiando, en el capítulo 31, ¿qué atrajo el odio de los impíos contra Jesús? A ver, ¿qué me podés decir de esto? Y yo mientras voy a ir buscando segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, que me gustaría leértelo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. ¿Sí? ¿Qué atrajo el odio de los impíos contra Jesús? A ver, ¿qué me podés decir? Mirá lo que dice segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y allí Fuentes nos pone su pureza y santidad. Otros más nos ponen la pureza y santidad. Exactamente. Eso es lo que nos decía la página 560.
Pero la pureza y santidad de Cristo atrajeron sobre él el odio de los impíos. Su vida de abnegación y de devoción sin pecado era una continua reprensión para aquel pueblo orgulloso y sensual. Cuando nosotros tenemos la gracia de Cristo dentro nuestro, nosotros condenamos, querramos o no, a los que están al lado nuestro. En Hebreos capítulo 11 nos dice que Noé condenó al mundo antediluviano. ¿Y cómo hizo Noé para condenar al mundo antediluviano? Con su ejemplo, con su testimonio. Noé, varón perfecto, recto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, nos dice la palabra de Dios allí en Génesis. Entonces, esa gracia que se manifestó en la vida de Cristo y que produjeron en Cristo pureza y santidad, cuando se produce en nosotros, dice la página 560, el cuarto párrafo, la misma enemistad que se manifestó contra el Maestro, se manifiesta contra los discípulos de Cristo. Cuando nosotros empezamos a vivir como Cristo quiere que vivamos, cuando nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, cuando nosotros como pueblo remanente del Señor, empezamos a vivir en pureza y en santidad, la gracia de Dios se empieza a manifestar en nosotros, pero se empieza a levantar otra cosa, la persecución. Se empieza a levantar otra cosa, las luchas. Así que cuando vengan luchas y vengan tribulaciones, como dice Pedro también, no te espantes, decir, qué cosa rara esto. No, tranquilo, tranquila. El asunto es cuando no tenemos luchas. Cuando no tenemos luchas, cuando no tenemos tribulaciones, hay que pensar. Tampoco esto del masoquismo, ¿no? Ay, quiero tener más luchas para saber que estoy bien. No, eso no. Pero cuando tenemos luchas, cuando tenemos tribulaciones, normalmente es porque en la vida de los discípulos se manifiesta esta enemistad igual que como se manifestó en la vida del Maestro. Cuando nuestra vida empieza a cambiar por la gracia transformadora del Espíritu Santo, la gracia transformadora de Dios, se empieza a manifestar en nosotros algún tipo de lucha, algún tipo de persecución, algún tipo de enemistad, igual que pasó en la vida de Jesús. Hay muchos que no te van a entender cuando la gracia transformadora te empieza a transformar. Hay muchos que te van a decir que estás loco, que estás loca. Hay muchos que te van a decir que sos un fanático o una fanática. ¿Por qué? Porque la gracia lo que hace es transformarnos y apartarnos del mundo para Dios. Eso es la santificación. Estar separado para un uso especial, apartado para un uso especial. Y eso es lo que empieza a hacer la gracia con nosotros. Indudablemente que hay personas que pueden llegar a ser fanáticos y fanáticas. Sí, claro que sí. Pero aquellos que podamos ser transformados por la gracia de Dios, no vamos a ser fanáticos, vamos a ser equilibrados haciendo todo lo que le agrada a Él. ¿Y dónde tenemos lo que le agrada a Él? Bueno, en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, es así sencillo. Si lo que estás haciendo lo dice la Biblia y lo dice el Espíritu de Profecía, alabado sea el Señor. Ahora bien, ojo con querer imponer a los otros a hacer lo que vos estás haciendo. Porque ahí sí se manifiesta un espíritu de legalismo. Cuando uno cambia y quiere que todos los demás cambien. Tranquilo, ¿cuánto te llevó cambiar? Bueno, dale tiempo al otro también. Orá para que cambie. Pero eso de empezar a reclamar al otro, no, porque ustedes tendrían que hacer tal cosa, porque vos tendrías que cambiar tal otra, porque yo lo cambié y me está costando y capaz que eso me da bronca y quiero que el otro sufra igual que yo. Eso no es gracia transformadora. Eso es egoísmo humano y tenemos que cuidarnos contra eso. Porque eso nos va a destruir a nosotros y destruye a los otros también. Vamos a seguir avanzando. Anda buscando la pregunta número 4, por favor, mientras te voy a ir leyendo algunas cositas. Como el antiguo Israel fue arrastrado al pecado, vamos de nuevo. ¿Cómo el antiguo Israel fue arrastrado al pecado? ¿Cuál es el peligro para nosotros hoy? Esta era la pregunta número 4. Por favor, si la podés ir compartiendo, va a ser de bendición. Te voy a compartir 2 citas a las cuales le puse signo de admiración. Son citas que me impactaron muchísimo y ahí te las comparto. La primera se encuentra en la página 561, segundo párrafo, y dice así. Entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del Evangelio, apenas si se oye hablar de Satanás. Palo para mi gallinero, dicen acá en Argentina. ¿Cómo es eso? Claro, yo soy ministro del Evangelio, el Señor me llamó a esta obra. La pregunta es, ¿se oye hablar de mí de Satanás? Hay personas que dicen, no hay que hablar de Satanás. Ah, ¿no? No hay que ni nombrarlo. Mejor, mientras menos hablemos de él, mejor. Bueno, se ve que esas personas tal vez, y si vos lo dijiste o yo lo dije alguna vez, seguramente no habíamos leído el capítulo 31 del conflicto de los siglos, ¿no? Cuando no hablamos de las acechanzas del enemigo, cuando no estudiamos el plan del enemigo, no podemos estar preparados para resistirlo. Y acá la palabra profética nos dice que entre los que profesan el cristianismo
Y hasta entre los ministros del Evangelio apenas si se oye hablar de Satanás. A no ser tal vez de un modo incidental desde lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxitos continuos. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia. Hasta parece ignorar su existencia. Miren lo que dice el próximo párrafo. Página 562, párrafo 1, mientras ustedes van contestando. Mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, éste les sigue a cada momento sus pisadas. Se introduce en todos los hogares, en las calles de las ciudades, dentro de las iglesias, en los consejos de la nación, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas las partes las almas y los cuerpos de los hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto como si debieran existir. A veces nos acostumbramos tanto a la maldad y al pecado que lo tomamos como normal. Bueno, che, viste que fulano y mengano se están por separar, y bueno, sí, ahora todos se separan. Che, viste que los hermanos estos se pelearon, y bueno, sí, son repeleadores, tranquilo, es normal. Y lo normalizamos, lo generalizamos. No nos damos cuenta que los demonios están ahí atacando nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros círculos de trabajo, nuestras calles, nuestros vecindarios. Allí fueron contestando. Muy bien, todos han contestado bien por lo que veo, ¿no? Porque eran egoístas, la pureza y santidad, el saberse pueblo escogido por Dios fue llenándolos de orgullo. El peligro ahora de asociarse con los impíos e incrédulos. Ahí está. Ahí también dice Graciela, ¿no? Cuando se asociaron con los impíos e incrédulos. Ese fue el error. Eso está en la página 562. Mirá lo que dice. Los antiguos israelitas fueron arrastrados al pecado cuando se arriesgaron a formar asociaciones ilícitas contra los paganos. ¿Y quién motivó esto? Satanás, te lo dice al principio del párrafo. Del mismo modo se descarría el Israel moderno. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, al cual es la imagen de Dios. Todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. ¡Ay! Estuvo bravo ese, ¿no? Todos los que no son discípulos fervientes de Cristo son siervos de Satanás. Hay una palabrita ahí, fervientes, que cuando buscas Romanos capítulo 12, versículo 11, fíjate a ver si lo encontrás ahí en tu Biblia y dice lo mismo que la mía. Romanos capítulo 12, versículo 11, la palabra de Dios dice allí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. La palabrita griega que aparece como ferviente es zeo, que significa hervir, ebullición. Eso es estar fervientes en espíritu. Y aquí nos dice, todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. ¿Cómo está tu fervorosidad en Cristo? ¿Cómo está mi fervorosidad en Cristo? ¿Somos fervientes discípulos de Cristo o somos relajados discípulos de Cristo? Nuestra cristiandad, nuestro evangelismo, nuestra manera de ver el evangelio, nuestra vida de devoción, ¿está en ebullición, hirviendo? ¿O está tibiecita y tranquila como la Odisea? Necesitamos ser fervientes discípulos de Cristo. Lo que pasa es que el enemigo de Dios trata que no se hable de Él para que Él pueda trabajar con ceguera en los ojos de los seres humanos. Lo que quiere Satanás es enceguecer, como dice 2 Corintios 4:4, enceguecer a la humanidad, enceguecer a los hijos de Dios, cosa de que ni piensen en Él. No, mejor ni si no hablamos de Él. Y así trabaja. Y casi que ni se habla, ni que se conoce cómo trabaja. Mirá, te voy a hacer una pregunta allí para que puedas contestarme. ¿Dónde viven los demonios? ¿Dónde habitan los demonios? Y mientras me vas contestando, te voy a pedir que busquemos juntos Mateo capítulo 12. Y allí vamos a ver dónde viven los demonios. Mateo capítulo 12, versículo 43, 44 y 45. ¿Dónde viven los demonios? ¿Dónde habitan? En los cementerios. En la ribera de los ríos. ¿Dónde habitan los demonios? Mirá lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 43, 44 y 45.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Muy bien lo que están poniendo. Habitan en los hombres y mujeres, y en los niños también. Habitan en las personas. Allí dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, y dice, volveré a mi casa. Los espíritus de demonios le llaman a los seres humanos casa. Y Jesús, Dios, también nos llama casa. En Hebreo capítulo 3, versículo 6, nos dice que nosotros somos casa de Cristo. Anótalo, léelo, Hebreos 3, 6. Sí, también nos dice qué tipo de casa somos. Nos dice en 1 Corintios 6, 19 que somos un templo del Espíritu Santo. Eso si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos ser una casa, una habitación de demonios. Podemos estar habitados tristemente por los enemigos de Dios. Y cuando ellos no nos habitan porque no tienen el derecho pleno para habitarnos, a veces les damos derecho para influenciar en nuestro ambiente, para generar discusiones en el matrimonio, para cambiar el humor de nuestros niños, para generar mal ambiente donde estamos trabajando, donde estamos desarrollando nuestras actividades, en el día a día, en el diario vivir, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en reuniones de junta, en reuniones de planificación. Cuando el enemigo toma derecho, cambia la atmósfera del lugar. Y si no me crees con respecto a esto, lee Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Y allí te vas a dar cuenta que la palabra profética también nos dice que hay una atmósfera que nos rodea y depende de los ángeles que nos acompañan. Si los ángeles que nos acompañan son de los ángeles de Dios, la atmósfera que nos rodea es una bendición y da alegría y fortalece. Pero si los ángeles que nos acompañan son de los otros, es una atmósfera densa, pesada, entenebrecida. Vamos a profundizar un poquitito más sobre esto en el capítulo siguiente, que habla sobre los ángeles. Qué interesante esto de el trabajo del enemigo, el peor enemigo que tiene el hombre, Satanás y los demonios. Para cada uno de los seres humanos que hay en el planeta Tierra hay pila de demonios. Eran millones de millones y millares de millares, y de eso una tercera parte está acá dentro del planeta Tierra. Y se encargan de hacerte la vida imposible, siempre y cuando se lo dejes. Y se encargan de hacerme la vida imposible, siempre y cuando se lo dejemos. Mamá y papá, ellos que son mamá y papá, necesitamos orar todos los días por nuestros hijos. En la conducción del niño, la palabra profética también nos dice que si nosotros no oramos por ello, el enemigo puede fácilmente influenciarlos. Pero si nosotros oramos y tenemos todos los derechos de parte del cielo, los papás y las mamás, los ángeles de Dios protegen la mente de nuestros niños. Y cuando están por tomar una mala decisión, los ángeles los ayudan a tomar una buena decisión. Necesitamos orar más por nuestros hijos. Necesitamos orar por los planes que Dios tiene para ellos. Necesitamos entregárselos en las manos, diciéndole como Job hacía y sacrificaba todos los días por sus hijos, entregarle a nuestros hijos en las manos y dárselo a ellos, al Señor, al cielo, al Espíritu Santo, para que los ángeles los puedan proteger. Muy bien, hay una cita muy pero muy interesante también que aparece en la página 563. Y acá te voy a usar de conejillo de indias. Vamos a probar acá un sistemita a ver si anda, espero que ande bien. La cita dice lo siguiente: a medida que uno se familiariza con el pecado, este aparece inevitablemente menos repulsivo. Vos sabés que hay leyes que gobiernan nuestra mente. Nuestra mente es una cosa compleja, es bien compleja. Fue creada por Dios para ser una bendición, fue creada por Dios para expandirse y crecer y ser cada día más linda, más pura y más santa. Pero el pecado la corrompió. Y ahora esa complejidad iba a ser una bendición, resulta ser muchas veces una maldición. Y acá tenemos una de las leyes de la mente. La mente se adapta al pecado y aquello que parecía repulsivo, asqueroso, terrible, se normaliza. Y hasta a veces puede llegar a parecer agradable. Déjame hablarte un poquitito y mostrarte un poquitito acerca de las leyes que gobiernan la mente. Y te voy a mostrar algunas citas que están muy pero muy interesantes. ¿Estás listo? Así me acompañás. No te voy a poder leer durante un ratito, así que acompáñame en esto que es
ver las leyes que gobiernan la mente. ¿Ok? Ahí vamos. Vamos a ver si se ve ahí. Por favor, si en el grupo de WhatsApp me pudieran confirmar que se ve bien, sería una bendición. ¿Ok? Si ustedes me pueden confirmar, sería realmente una bendición ver que se ve bien. Muy bien. Vamos a continuar. Leyes que gobiernan la mente. ¿Cuáles son? Hoy vamos a ver 5 leyes que gobiernan la mente. ¿Ok? La primera mente, expansión o estrechez. La segunda ley que gobierna la mente, adaptabilidad. La tercera ley que gobierna la mente, contemplación. Somos transformados a través de la contemplación. La cuarta, sustitución. La quinta, expresión. ¿Ok? Así que vamos con la primera. Mira este pensamiento, presta atención a este pensamiento. Déjame decirte una cosa. Hay cosas que gobiernan nuestro carácter y nuestro carácter está formado especialmente por los hábitos. Sí, los hábitos que tenemos son los que forman el carácter. Por eso te quiero mostrar este pensamiento interesante. Mira lo que dice. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Claro, nace todo en la mente y después se lleva a la acción. Siembra un acto, o sea, repetí ese acto y vas a cosechar un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. De acuerdo a los hábitos que tengas, ese va a ser tu carácter. Y de acuerdo a tu carácter, va a ser tu destino. ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter. El carácter, ¿por qué está formado? Por los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Los actos que repetimos y se transforman en algo que ya forma parte nuestra. Ya no lo manejamos. Nos maneja el hábito a nosotros. ¿Y a dónde nacen los hábitos? En la mente. Porque cuando nace el pensamiento, después se hace la acción, se repite la acción, viene el hábito y los hábitos forman el carácter. Así que el problema más grande que tenemos nosotros, mi querido hermano, está en la mente. Está en tu mente y en mi mente. Así que vamos a analizar estas 5 leyes que gobiernan la mente y creo que nos va a ayudar un montón para crecer en la gracia divina. Muy bien. Vamos a la primera, que es expansión o estrechez. Es una ley de la mente que se estreche o que se expanda de acuerdo con las dimensiones de las cosas con las cuales llega a familiarizarse. Léela, por favor, allí donde estás. Mantenete leyendo, por favor, esta cita un ratito y trata de profundizar en lo que dice de acuerdo a tu vida, a tus experiencias. En Colosenses 3:2 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Acá la primera ley nos dice o que la mente se estrecha o se expande. De acuerdo a las cosas en las cuales miramos, nos exponemos. Entonces pensemos en las cosas en las cuales nos estamos exponiendo. La mente tiene 5 vías de acceso que se le llaman las avenidas del alma en algunas partes, ¿no? Son los 5 sentidos. Así que pensemos qué estamos haciendo con nuestros 5 sentidos y a qué estamos exponiendo nuestra mente. De acuerdo a lo que le expongamos, la mente se va a ampliar o se va a estrechar. La palabra de Dios, cuando nosotros leemos mucho la palabra de Dios, nos vuelve más inteligentes. Proverbios 9 te lo dice. También dice la sierva del Señor en mensaje para los jóvenes, que forma una memoria más retentiva. O sea, te da memoria, mucha memoria te da el estudio de la palabra de Dios. Pero depende en qué estés expandiendo tu mente para ver si se expanda o se estreche. Es una ley de la mente que se estrecha o que se expanda de acuerdo con las dimensiones de las cosas con las cuales llega a familiarizarse. Dios quiera que podamos familiarizar nuestra mente con las verdades eternas. Dios quiera que podamos familiarizar nuestra mente con aquellas cosas que son de bendición para nuestra vida y que tienen que ver con el cielo, con las cosas de arriba y no con las de la tierra. No te digo que no mires una peli, no te digo que no... no. Pero familiarizarse. Tenemos que estar acostumbrados a familiarizarnos con 2 cosas que son muy importantes. La Biblia y el espíritu de profecía. Sobre todo en estos tiempos solemnes que estamos viviendo, justo antes del regreso de Jesús. La segunda, adaptabilidad. Una ley del intelecto humano hace que se adapte gradualmente a las materias en las cuales se le enseña a espaciarse. Si se dedica solamente a asuntos triviales, se atrofia y debilita. Si no se le exige que considere problemas difíciles, con el tiempo pierde su capacidad de crecer. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 432. Interesante, ¿no? Adaptabilidad. Tu mente se adapta. O se adapta a las cosas buenas o se adapta a las cosas malas.
Allí decía Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Eso dice Filipenses 4:8. Necesitamos poner a nuestra mente que se adapte a las cosas buenas. Hay veces que leer la Biblia no nos gusta, porque no está adaptada a la mente, pero hay que adaptarla. Hay veces que el espíritu de profecía nos parece demasiado aburrido o que nos da palo tras palo. Hay que adaptarse, hay que adaptarse. La mente se adapta a lo que nosotros la ponemos y se adapta a lo que nosotros la hacemos trabajar. Lo mismo que cosas difíciles o cosas fáciles. Allí la sierva del Señor nos decía, si le ponemos siempre problemas facilitos, se adapta a esto y pierde la capacidad de crecer. Hay que desafiarla a la mente. Si por ahí sos de esas personas que dicen, no, yo las profecías no las entiendo, no hay forma, no me acuerdo de las fechas, pero ¿no será porque no permanecimos en eso tanto como para que nuestra mente se adapte? ¿No te parece que a veces nos cerramos al conocimiento bíblico y no dejamos que nuestra mente se adapte? Así como también nos exponemos a cosas malas y nuestra mente se adapta a eso y llega a normalizar eso que antes era repulsivo para nosotros. ¿Vamos a otra? Vamos a otra ley de la mente. Mirá, contemplación. Esta seguro que la conoces. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual. Según modificamos nuestro ser, ¿mediante qué? Sí, mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en los que se ocupa. Se asimila a lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Hebreos 12:2 es donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Isaías 45:22 es, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Así que nosotros somos transformados por la contemplación. Ahora decime, mi hermano, mi hermana, ¿qué estás contemplando? ¿Estás contemplando a Dios? ¿Estás contemplando a Jesús? ¿Estás contemplando su palabra? ¿Estás contemplando el espíritu de profecía? ¿O estás contemplando otras cosas? ¿Qué mirás? Mirás muchas noticias, tenés cuidado de lo que contemplás en las noticias. No te digo que no estés informado, pero tenés cuidado. Tenés cuidado con lo que contemplás. Tenés cuidado en las charlas donde estás, porque la mente se adapta. Si estamos acostumbrados a sacarle el cuero a la gente y mirar lo negativo, la mente se adapta y nos transformamos en personas que somos tóxicas. Porque lo único que hacemos es odiar, es hablar mal del otro, es hablar de los errores del otro. Mente, carácter y personalidad nos dice que eso destruye la imagen de Dios en nosotros. Ten cuidado, no te adaptes a eso. Y si estás adaptado o adaptada, clamale al Señor para que te transforme, que te saque de ese hábito pernicioso de hablar de las otras personas. Si estás adaptado o adaptada a mirar cosas que ofenden a Dios, pedile al Señor que cambie esos deseos en tu corazón de mirar las cosas que le ofenden. Y que podamos contemplar a Jesús, que podamos contemplar su palabra y que su gracia nos pueda transformar a su imagen y semejanza. Vamos a otra. La cuarta, sustitución. Es una importante ley de la mente que no debiera ser pasada por alto, que cuando un objeto deseado es muy firmemente negado como para quitar toda esperanza, la mente pronto dejará de anhelarlo y se ocupa de otras cosas. Pero mientras haya alguna esperanza de obtener el objeto deseado, se hará un esfuerzo para lograrlo. Conducción del niño 2:66. Papis, mami, tengamos en cuenta esta ley de la mente, la de sustitución. No le niegues nunca nada bueno a tus hijos. Si le vas a negar algo a tus hijos, negale algo malo, ¿sí? Pero sustituílo por algo bueno. Es la ley de la sustitución. Sustituíselo por algo bueno, por algo que sea agradable, por algo que le dé beneficios, por algo que los haga sentir bien. Cuando quieran acceder a algo que sea pecaminoso, decirles que no, explicarles por qué no, pero sustituirlo por algo bueno. Y tené cuidado de no negarle las cosas buenas, porque si no, van a cambiar por eso y van a buscar otras cosas. Hay gente que castiga a sus hijos, no vas a ir al club de conquistadores si te portas mal. No vas a ir a la iglesia, no vas a ir a la actividad misionera del sábado a la tarde. No, nunca castiguemos a nuestros hijos, ni disciplinemos a nuestros hijos, prohibiéndole que vayan a las cosas que les hacen bien espiritualmente. Si tiene que haber una disciplina, es sobre otras cosas. Y tengamos en cuenta que en nuestra naturaleza carnal, esta ley de la sustitución es una maldición para nosotros. Porque cuando nosotros nos esforzamos en nuestra propia carne por vencer un hábito pernicioso y no logramos sustituirlo en nuestra propia carne, no con el poder de Cristo, con nuestra propia carne, porque déjame decirte que nosotros los adventistas tenemos un peligro grande y es que a veces queremos, y aunque decimos que no, pensamos que somos salvos por las obras. Hay veces que así nos pasa. Inconscientemente. Pensamos que las obras de la ley nos van a hacer herederos de la salvación.
Y entonces nos esforzamos nosotros mismos por guardar la ley, en vez de darle lugar al Espíritu Santo en nosotros para que Él guarde la ley. Como dice Ezequiel capítulo 36, 25 al 27, el Señor se dispone a lavarnos y limpiarnos de nuestros ídolos, nuestras inmundicias, se propone a cambiarnos el corazón y se propone a darnos su espíritu para que guardemos sus mandamientos. Nosotros solos no podemos hacer nada, pero a veces nos esforzamos por hacerlo. Guarda con la ley de la sustitución, porque cuando nos esforzamos nosotros, ni bien tengamos un clarito, podemos caer en eso nuevamente. Vamos a la última ley. Expresión, reforzar, le pusimos a esta. Es una ley de la naturaleza que nuestros pensamientos y sentimientos resultan alentados y fortalecidos al darle expresión. Aunque las palabras expresan los pensamientos, estas a su vez siguen a las palabras. Es una ley de la naturaleza, te lo voy a leer nuevamente, que nuestros pensamientos y sentimientos resultan alentados y fortalecidos al darle expresión, al verbalizarlos, al hablarlos, al decirlos. Aunque las palabras expresan los pensamientos, estos, o sea, los pensamientos, falta un acento ahí, a su vez siguen a las palabras. ¡Qué cosa impresionante! Los pensamientos siguen nuestras palabras. Los pensamientos siguen lo que nosotros decimos. Así que tené cuidado con lo que digas. Podés llegar a ponerte la traba vos mismo en el asunto espiritual o yo mismo me la puedo poner a mí. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos siguen nuestras palabras. Ahora entiendo por qué la palabra de Dios nos dice que tenemos que pensar en todo lo honesto, todo lo justo y que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día final. También la sierva del Señor nos dice en Servicio Cristiano que jamás debemos hablar de fracaso y jamás debemos hablar de las obras malas que hacen los otros. ¿Por qué? Porque entonces nuestros pensamientos siguen esas palabras. Y cuando nosotros decimos, no podemos, no vamos a poder hacer esto, estás en un plan evangelístico y te empezás a plantear que no podés y que es muy difícil, los pensamientos siguen a las palabras. ¿Y qué pasa? Baja la fe. Pensá en los israelitas antes de entrar a Canaán. Los pensamientos de los 2 millones más o menos de personas que estaban ahí siguieron las palabras de 10 personas. Y había 2 nomás que decían palabras poderosas y que sus pensamientos seguían esas palabras. Tanto sus pensamientos siguieron esas palabras que fueron los 2 que entraron a la tierra de Canaán. Y tanto los pensamientos de Caleb siguieron sus palabras y se fortalecieron en fe que conquistó la tierra de los gigantes. Caleb, el más viejo del equipo. Necesitamos cuidar nuestra mente porque Satanás trabaja y quiere trabajar en la mente del ser humano. Los demonios, donde quieren trabajar, es en tu mente y en mi mente. Quieren destruir nuestra mente. Quieren entrar y plantar pensamientos en la mente. Y así es como trabaja Satanás. Planta pensamientos, planta ideas. Y a veces nosotros, si no nos damos cuenta, podemos estar siendo plantados por Satanás, ideas terribles, y tal vez las podemos hacer pensando que es nuestra propia idea, y no es así. Tal vez es la idea de él y que parece que es la mía. Porque Satanás y los demonios trabajan de esa forma. Plantan ideas en nuestra mente, susurran pensamientos a nuestra mente. ¿Sabes dónde se nota mucho? Si sos esposo y esposa, te vas a dar cuenta de esto. O novios también. Satanás se goza en soplar pensamientos cada vez que hay una discusión entre parejas. ¿O no? Sí, es así. Satanás te sopla los pensamientos, te hace acordar de cosas que ya habías perdonado, pero ahora te las resurge. Y entonces empiezas a reclamarle al otro. No, porque te acordás la vez que no sé qué. Y te acordás cuando me dijiste y te empezás a acordar cosas que ni sabías que te acordabas. Ah, te las acordaste. No, te las están soplando. Te le están diciendo. Satanás, vimos en la página 562, que le encanta destruir la unión de las familias. Tené cuidado con tus discusiones matrimoniales. Si por ahí te plantea esa discusión matrimonial que a veces viene por pavadas, el primero del matrimonio que se dé cuenta, empieza a orar, cállese la boca y empieza a orar. Señor, reprende a los demonios que nos están haciendo discutir y que están tratando de destruir nuestro matrimonio. Ayúdanos, Señor, manda a tus ángeles que batan fuertemente sus alas. Envía al Espíritu Santo que reprenda a los demonios. Danos paz en la casa y en el hogar para que podamos hablar tranquilamente. Orá por tu cónyuge. Después, cuando se calman las aguas, que se calma todo el problema de la discusión, oren juntos. Déjame decirte que la sierva del Señor, y te lo voy a leer una vez más,
porque esto es muy, pero muy importante, entre los que profesan el cristianismo y hasta en los ministros del evangelio apenas si se oye hablar de Satanás. Déjame decirte que los demonios están más presentes en la vida nuestra de lo que pensamos. Ellos nos quieren destruir y ellos no se cansan. Nosotros nos cansamos, nosotros nos agobiamos, ellos no. Ellos son constantes. Ellos no se cansan. Ellos trabajan. Son como que tienen un ariete. ¿Sabes lo que es un ariete? Eran esos troncos grandotes que venían y golpeaban las puertas de las murallas de los castillos. Y entonces los demonios así, como que están golpeando constantemente la muralla nuestra. Están buscando alguna hendidura en la muralla para meterse en nuestra familia, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Y ellos no descansan. Ellos golpean y golpean y golpean y golpean. Y cuando nosotros no conocemos cómo trabajan, o cuando nosotros no somos o no estamos en el espíritu de tal forma de que el Señor nos muestre cuando algo que está pasando en nuestra vida es por influencia de los demonios, no podemos reclamarle al Señor su protección porque ni cuenta nos damos. No podemos reclamarle al Señor que nos mande ángeles que peleen contra esos demonios porque ni cuenta nos damos que están presentes. Pensamos que es lo natural de la vida, pensamos que los matrimonios discuten, pensamos que los niños pelean, pensamos que las familias, bueno, todas tienen problemas y es verdad, pero hay problemas y problemas. Y entonces normalizamos y no nos damos cuenta que los demonios están trabajando. Ahora bien, tampoco quiero caer en la demonización, ¿no? No, te duele la cabeza, es un demonio. Te pica la nariz, es un demonio que te está haciendo picar la nariz. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que dice aquí la sierva del Señor, simplemente de esto que nos dice, se los voy a leer de nuevo. Satanás se introduce en todos los hogares. Fíjate que dice, en todos los hogares. No dice, en todos los hogares que no son hijos de Dios. No, se introduce en todos los hogares, en todas las calles, en las iglesias, en los consejos, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas las partes las almas, los cuerpos de los hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. He encontrado hermanos de iglesia, escuchá bien, hermanos de iglesia como vos y yo, nosotros somos hermanos de iglesia. Somos hijos del Rey Celestial, somos ciudadanos del reino de los cielos, peleados hace años. Van a una misma iglesia, a veces van a distintas, en el mismo distrito, y cuando se juntan a una reunión distrital no se miran, no se cruzan, tuvieron un problema hace años y ahí están y no se miran. Decime si en el corazón ese, y si mi hermano y mi hermana, vos estás peleado con algún hermano de iglesia así, por favor, orá al Señor y pedile que te ayude a pedirle perdón urgente a ese hermano. No importa que él te haya ofendido, anda a pedirle perdón vos, arreglá, no le debas nada a nadie, dice la palabra de Dios, en lo que dependa de ti. Te dice, si vas a presentar tu ofrenda y tienes algo con tu hermano, anda primero a arreglar eso que tenés con tu hermano y después venía a presentarme la ofrenda, pues si no, no la puedo recibir, dice el Señor. Si no perdonas las ofensas a los otros, yo no te puedo perdonar, también dice. Entonces, mi hermano y mi hermana, no dejemos que los demonios creen en nosotros esas disensiones, esos odios, esas envidias que hacen que el poder de Dios no pueda ser derramado en la iglesia de Dios. Es triste que a veces nuestras iglesias estén sin poder porque el enemigo ha logrado tener un derecho colectivo, como en el caso de Acán. Si no entendés cuando hablo de derecho colectivo, buscá Esperanza Asegurada en YouTube y cuando encuentres la serie, fíjate el sermón que habla sobre derechos colectivos. Esperanza Colectiva se llama. Y fíjate ahí y entonces podrás entender en plenitud de qué estoy hablando. Pero Satanás a veces por el pecado de una persona toma el derecho sobre toda una comunidad de personas. Llámese esa comunidad familia o iglesia. Y a veces la iglesia de Dios languidece de poder, porque el enemigo toma derecho colectivo por alguna de esas personas. Si sos líder de iglesia, por favor, en el nombre de Jesús, mantenete fiel al Señor. Sé fiel en los diezmos y ofrendas. Si no sos fiel en los diezmos y ofrendas y sos siervo o sierva del Señor, por favor, retírate de la junta de iglesia. No dejes que el enemigo tome derecho en la iglesia, derecho colectivo, culpa de tu infidelidad. Sé responsable y retírate de ahí, porque si no, como líder de iglesia le vas a estar dando derecho al enemigo. Si tenés algún cargo en la iglesia y sos líder de iglesia y tenés algún pecado oculto, clamale al Señor, ayuná, buscá a alguien de confianza que sea espiritual para que te acompañe en ayuno y oración por ese caso. Por favor, porque si no le vas a dar derecho al enemigo. Y te estoy hablando de cuando nosotros practicamos un pecado, no cuando cometemos un pecado, pero cuando lo practicamos, cuando lo repetimos, nos dice 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo.
Entonces Satanás nos reclama y veda las bendiciones del Señor, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra familia. Y si somos líderes de iglesia, en las iglesias también. Por favor, mi hermano y mi hermana, esto es profundo. Estamos prontos al regreso de Jesús. No importa lo que a veces en nuestra mente parece perder, no importa lo que tengas que perder por ser fiel a Dios. Tu familia va a gozar de las bendiciones celestiales en plenitud. Y la iglesia, si sos miembro también, no se la vas a impedir. El Señor te va a mantener con todo lo que necesites. Pero por favor, tenemos que profundizar en esto. Jesús está pronto a volver. Satanás está atacando a la iglesia. Satanás está atacando a nuestras familias. Satanás está atacando para que el mensaje no se predique. Y nosotros a veces, por no conocer las estrategias del enemigo, estamos así como que nada pasa. Estamos como que años van y años vienen y somos siempre los mismos. Y así seguimos, bueno, sí. Y las disensiones entre los hermanos siguen. Las peleas entre los hermanos por años. Las peleas entre familiares por años. ¿Y qué pasa ahí? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? No hay. ¿Por qué? Porque algún derecho el enemigo ha ganado. Necesitamos el poder del Señor para ser libres de las acechanzas de Satanás. Y la única forma es dando nuestra voluntad a Dios y haciendo su voluntad y no la nuestra. Por eso dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si estás peleado con un hermano en iglesia, someteos pues a Dios. El Señor te dice, anda a pedirle perdón, anda a humillarte ante su presencia. No que me voy a humillar, si Él me engañó. Él hizo un problema en la iglesia y a mí me sacaron de cuando yo era anciano, de cuando yo era directora del Ministerio de la Mujer. Me sacaron hace 15 años atrás. No, o sea que no lo perdonás por eso. Hace 15 años que no lo perdonás. 15 años que le diste derecho al enemigo en tu corazón. Por favor, en el nombre del Señor, perdonalo, humillate. Aunque tu orgullo tenga que ser destruido. Gloria a Dios por eso. Aquel que se humilla será enaltecido. Si el otro no te quiere perdonar y no se quiere humillar, bueno, déjalo. Pero vos hacés tu parte. Que en el cielo, como leímos en el juicio investigador, al lado de ese odio y de ese rencor, se escriba perdonado por la sangre de Cristo. Y que el Espíritu Santo pueda generar en nuestro corazón la paz y el deseo de que cuando vea a ese hermano, no le dé vuelta la cara, sino que lo mire con amor. Hola, feliz sábado, ¿cómo está? Aunque él te dé vuelta la cara, porque vos ya no tenés nada contra él. Porque Cristo, así como te perdonó a vos, lo perdona a él. Y van a vivir en el cielo para siempre. Hay algo interesante con esto de vivir en el cielo para siempre, y es que si nosotros tenemos disensiones con los hermanos, peleas con los hermanos aquí en la tierra, somos carnales, y ningún carnal va a ir al reino de los cielos. Las peleas que mantenemos entre nosotros, si hay disensiones entre miembros de iglesia, entre hermanos de iglesia, y no se arreglan y no perdonamos, eso nos impedirá la entrada al reino de los cielos. ¿Estamos dispuestos a perder el reino de los cielos por no perdonar a un hermano, por no ir hasta la casa de ese hermano y decirle, che, mira, ¿te acordás que hace 2 o 3 años pasó esto y esto? Te quiero pedir perdón. Si estamos dispuestos a perdernos por eso, bueno, está bien, es la decisión de cada uno. El asunto es que Dios nos va a ser responsable no de eso, sino también de la destrucción que genera nuestra mala decisión, en la influencia de nuestra familia y de aquel entorno que tenemos influencia dentro de la iglesia. Muy bien, vamos a seguir. Mientras ustedes me contestan, la pregunta número 5, que ahora se las busco y se las leo. A ver cuál era. Perdón si me pongo medio emocionado, pero me gusta mucho este tema y me da bronca también. Me da indignación santa, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Ustedes saben de lo que habla esa cita, ¿no? Habla del airaos, pero ese celo santo que a veces nos da por las cosas del Señor. Y a mí a veces me da eso cuando veo que el enemigo juega con nosotros y nosotros andamos como tontos porque hemos desechado el conocimiento. Todo este conocimiento lo tenemos hace cientos de años. Está acá, en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, pero lo desechamos. ¿Y qué pasa cuando desechamos el conocimiento según Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. No desechemos el conocimiento. ¿Qué no debemos olvidar nunca? Decía la número 5. Mientras te voy a leer esta cita. Por medio de férvida oración y de entera confianza en Dios, Salomón alcanzó un grado de sabiduría que despertó la admiración al mundo. Por medio de la férvida oración y la entera confianza en Dios. Pero cuando se alejó de la fuente de su fuerza y se apoyó en sí mismo, cayó presa de la tentación. Entonces las facultades maravillosas que habían sido concedidas al más sabio de los reyes
solo le convirtieron en agente tanto más eficaz del adversario de las almas. Déjame explicarte un poquitito más esto. En el párrafo anterior, también en la página 563, toda la página 563 habla sobre esto. El Señor, cuando nosotros somos hijos de Él, nos capacita, nos habilita, nos da dones, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da de todo. El asunto es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, esos dones que nos dio, el enemigo los usa para destruir la obra de Dios. Y ponete a pensar en personas que se han levantado dentro de nuestra iglesia con un mensaje que va en contra de la Biblia. Personas que tal vez han sido pastores predicadores o laicos predicadores con poder, pero que han caído en las manos del enemigo y que el enemigo los ha usado para destruir, pero terriblemente, muchas vidas de los hijos del Señor. Pensemos en Kellogg's, en el doctor Kellogg, allá hace muchos años, ¿no? Y si no conoces la historia, búscala. Es interesante. Un hombre al que Dios le dio sabiduría, pero impresionante. No sé si sabías que el doctor Kellogg le pidieron y diseñó el gimnasio del Titanic. Los aparatos de ejercicio del gimnasio del Titanic. Imagínate si era famoso en lo que hacía. Venían de todos lados al sanatorio adventista que habían formado con él. Pero ¿qué pasó? Se alejó como Salomón y el enemigo lo utilizó. Y gracias a él, el enemigo hizo que se pierdan un montón de almas. Una de esas almas fue un predicador de la justicia por la fe, que por años predicó la verdad, con poder, y después se fue detrás del panteísmo junto con Kellogg's. Mi hermano y mi hermana, necesitamos estar conectados con Dios, porque si no, el enemigo se puede hacer cargo de nosotros, nos puede alejar del verdadero camino del Señor. Y hay veces que pensamos, mira qué interesante esto, hay veces que pensamos que lo voy a buscar por acá mientras te lo digo porque creo que la tengo anotada la cita. Hay veces que pensamos que la senda de la verdad y la senda del error están diametralmente opuestas. ¿Sí? ¿No pensaste eso alguna vez? La senda de la verdad. Mira, acá lo tengo, mira. Maranata, el Señor viene, página 464. La senda de la verdad se halla cerca de la senda del error y ambas sendas pueden parecer una misma para las mentes que no son dirigidas por el Espíritu Santo. ¡Wow! Esto está bravo, mira. La senda de la verdad se halla cerca de la senda del error, van una al lado de la otra. Y ambas sendas pueden parecer una misma para las mentes que no son dirigidas por el Espíritu Santo. Maranata, el Señor viene, 464, párrafo 3. La senda de la verdad está al ladito de la senda del error. Si el Espíritu no nos dirige, podemos caminar por la senda del error sin darnos cuenta. Como ustedes ponían, la pregunta número 5 se contestaba con la página 564. Mientras que Satanás trata continuamente de cegar sus mentes para que no lo conozcan, los cristianos no deben olvidar nunca que no tienen lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Qué no debemos olvidar nunca? La lucha que tenemos. El día que te olvides de la lucha, vas a salir sin armadura. El día que salgas sin armadura, te hicieron bolsa. El día que te olvides que estás en guerra, vas a salir como para que haya paz. Y déjame decirte que Jesús no trajo paz. Él vino a traer espada. Y la lucha que tenemos no es una lucha contra sangre y carne, sino que es una lucha contra el enemigo de Dios. Acá hay alguien que dice, es contradictorio, pastor. Una vez un pastor y hermanos de la fe me dijeron que no es necesario estudiar sobre el enemigo, que lo único que debemos estudiar es la Biblia. Rosa querida, no conozco, es más, me parece que no te conozco y no conozco tampoco a quien te lo ha dicho. Tal vez te lo dijeron sinceramente, pensando que era el mejor consejo. Pero déjame decirte que acá vimos recién, y si querés lo podés buscar nuevamente en la página 561 y 562, que nosotros debemos estudiar sobre el enemigo. Y un error que estamos cometiendo muchas veces como hermanos de iglesia, y en el caso mío como ministro del Evangelio puedo llegar a cometer un error, es de no hablar del enemigo y no hablar de sus planes. Necesitamos estudiar al enemigo para conocer sus estrategias, para estar apercibido, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, según nos dice 1 de Pedro 5:8. Y tenemos lucha no contra seres humanos, sino contra demonios. No tenemos lucha contra seres humanos, sino contra demonios. Mi hermano, no nos tenemos que olvidar eso. Pero ponete a pensar, sé sincero con vos.
no conmigo porque yo ni te veo, pero sé sincero con vos y con Dios. ¿No es verdad que a veces salimos a la calle? O nos levantamos en estos días en la casa y como no tenemos que salir a la calle ni nos acordamos tal vez que tenemos una lucha contra demonios. Y que los demonios van a estar en los hogares tratando de hacernos alejar del propósito divino. Tratando de hacernos alejar del estudio profundo de las Escrituras. Tratando de hacernos alejar de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Tratando de hacernos alejar del culto familiar. De cantar una alabanza en la casa. De hacer una oración juntos como familia. Nos va a tratar de alejar de nuestros momentos de oración. Si no tenemos eso en mente, somos presa fácil. Estamos sin armadura, estamos tranquilos. Pero si nosotros todos los días recordamos que tenemos una lucha contra los demonios, contra seres que son superpoderosos, no entendemos el poder que tienen, y la única salvaguarda que tenemos es vestirnos de la armadura y clamarle al Señor por su bendición y protección, y estudiamos cómo los ángeles de Dios y el Espíritu Santo pueden adquirir derecho en nuestra vida, y cómo podemos cortarle el derecho a Satanás, y a sus ángeles también, estaríamos protegidos, mucho más protegidos de lo que estamos si nosotros no somos conscientes cada día de esa lucha que tenemos contra el mundo espiritual que nos rodea. Mi hermano y mi hermana, ahora cuando analicemos el jueves, Dios mediante, con la ayuda del Espíritu Santo, el capítulo que habla a través de los ángeles, también les voy a pasar así unas imágenes que vamos a tratar de analizar así en breve tiempo, pero necesitamos tomar un tiempo para esto, para ver si hay algún derecho así facilito y fácil de ver que le diste al enemigo de Dios, cosa que puedas cortar con eso, ¿sí? Orá por eso. El jueves vamos a destinar un tiempito para ver eso, para ver lo que la palabra de Dios nos tiene que decir con respecto a eso. Hay algunos mensajes, aquí voy a leer uno que es larguito, a ver qué dice. Marcela, nuestras debilidades y falta de consagración en nuestras vidas, falta de oración y estudio de la palabra, automáticamente le da derechos al adversario de Dios de intervenir en nosotros. Claro, porque cuando nosotros nos alejamos de la palabra, nos alejamos de la fuente de vida, y separados de mí nada podéis hacer. Y ya vimos que la sierva del Señor dice que el enemigo está acechándonos y está constantemente alrededor nuestro para ponernos la traba, para hacernos perder, para que el plan de Dios no se cumpla en nuestra vida. Y la sexta pregunta era sencilla, ¿no? ¿De quién casi no se habla? Y de Satanás. De Satanás. Por lo menos esto es lo que dice este capítulo. Hay otra persona de la que casi no se habla, nos dice la sierva del Señor, pero en otro libro. Es sobre el Espíritu Santo. Necesitamos hablar más sobre el Espíritu Santo. Y vamos a ver el trabajo del Espíritu Santo en todos estos capítulos. Está buenísimo. Déjame decirte que el Espíritu Santo es aquel que echa fuera el demonio. ¿Sabías, no? Que el Espíritu Santo es aquel que ata y echa fuera el demonio, dentro de la parábola que nombró Jesús en Mateo capítulo 12. Jesús dice en Mateo capítulo 12, ¿quién puede saquear una casa si hay un hombre fuerte adentro? Tiene que venir otro, atar al hombre fuerte y después tomar la casa. Cuando tu vida o en mi vida hay algún demonio que está gobernando parte de nuestras mentes, de nuestra vida, el que tiene poder para sacar ese demonio de ahí es el Espíritu Santo. Por eso me encanta Isaías 59, 19. Mirá qué buena promesa. Mirá qué buena promesa. La sierva del Señor nos dice también que nosotros tenemos que conocer las promesas bíblicas para reclamarlas en los tiempos donde tengamos que cumplir la condición de esa promesa para que esa promesa se cumpla. Mirá lo que nos dice Isaías 59, 19. Anotate este versículo, anotátelo. Si querés, si no querés, no, pero te aconsejo que te lo anotes. Yo me lo anoté la primera vez que lo escuché y de ahí me lo aprendí de memoria. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río. ¿A veces no te ataca el enemigo como río? ¿Hay alguno de ustedes que han pasado por la triste experiencia de la inundación? Hay algunos santafesinos que nos están escuchando y seguramente alguno de ellos pasó por la experiencia de la inundación. Cuando el agua llega, no hay cómo frenarla. Y así viene el enemigo a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu mente, a tu experiencia espiritual. ¿Será que el enemigo te llegó como río alguna vez en la vida? Y te quiere ahogar. Mirá lo que pasa. Cuando el enemigo viene como río, el Espíritu de Jehová levanta bandera contra él. Y el enemigo sale huyendo con esa bandera. Hay un estandarte del Espíritu Santo. Hay un estandarte, una bandera del Espíritu Santo.
que se levanta contra el enemigo. Esa bandera hay que reclamarla. No sé si te acordás, pero al inicio de la oración le reclamamos esa bandera juntos. Le dijimos, Señor, que el estandarte del Espíritu Santo esté plantado aquí en la casa de los oyentes, para que el enemigo cuando lo vea salga huyendo. Querida Rosa Maidana, ella nos dice que conoce poco del Espíritu Santo. Déjame darte un consejo, y a todos los que quieran. Hay unas series, varias series de sermones del Espíritu Santo que tiene el pastor Andrés Portes. Tiene más de 300 sermones del Espíritu Santo. Así que si transformados por su Espíritu hay como 8 o 9 series de 10, 12 sermones cada uno. Si quieren saber sobre el Espíritu Santo, yo les aconsejo que miren esas series. Transformados por su Espíritu. O la praxis del Espíritu. O cualquier serie del Espíritu Santo. Tienen muchas. Todos, algunos tocan algunos versículos parecidos y otros muchos distintos. Así que busquen, por favor, esas series. Yo se las aconsejo mirar. Son muy, muy profundas y podemos llegar a conocer al Espíritu Santo más de lo que aún conocemos. También hay un libro que te puedo recomendar que es de Morris Benden. Se llama Su amigo, el Espíritu Santo. Está en Google para descargarlo. Podés ahí leer cómo es la acción del Espíritu Santo y conocer un poco más acerca del Espíritu Santo también. ¿Sí? Y si querés conocer más acerca del Espíritu Santo, también está del Espíritu de Profecía, el libro Hechos de los Apóstoles, que en realidad es los Hechos del Espíritu Santo. Y si te gusta leer libros, también está un libro maravilloso que se llama La Venida del Consolador, del Leroy Fromm. ¿Sí? Entonces, si querés conocer el Espíritu Santo, ya tenés varios ahí. Si te olvidaste cuáles dije y no los anotaste, no importa, cuando termine vos vas a poder buscar el video de nuevo, lo llevás al minuto 1 hora 13, y ahí están todos los materiales acerca del Espíritu Santo para que vos puedas recordarlos. Muy bien, vamos a cerrar, mis hermanos. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar el alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debiera inspirar valor a los discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y contra Satanás. A menos que veamos al pecado en toda su maldad y lo aborrezcamos, no vamos a poder vencerlo. Y sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, que no solamente nos convenza de pecados, sino que nos convierta del pecado, no podremos avanzar. Mis hermanos, necesitamos consagrar nuestra vida a Dios como nunca antes. El Señor quiere transformar nuestra vida. Ahora, para que eso pase, necesitamos darle lugar para que la transforme. Necesitamos darle el espacio para que lo haga. Hay veces, mi hermano y mi hermana, no sé si te pasa a vos, pero que el Señor nos llama al corazón y nosotros dejamos que la voz esa que nos llamó al corazón se achique, se acorte, como que casi no diga nada. Y aunque nos sentimos llamados, nos sentimos llamados por el Espíritu Santo, no sé si te ha pasado, pero como que pasan 1, 2 días, 3 días y ya no le hacemos caso. Y ese llamado profundo del Espíritu Santo que sentimos se adormece y nuestra vida sigue igual. Eso te puede haber pasado hace 2 años, 5 años, 10 años, 2 meses, la semana pasada. Mi hermano y mi hermana, si el Espíritu Santo hoy te mostró algo, tenés que cambiar en tu vida. Dale tu corazón al Señor. No dejes que la vida siga igual. Permitile a Jesús que transforme tu corazón. Que el Espíritu Santo te dé fortaleza y poder en el hombre interior para que puedas, como dice Santiago capítulo 4 versículo 7, someter a Dios tu voluntad y que yo pueda someter a Dios mi voluntad para que el Espíritu Santo pueda darnos la fuerza para resistir al diablo, para que huya de nosotros como hizo con Jesús en la tentación. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Si Dios quiere, el jueves vamos a analizar a los ángeles y ya mañana les pasaré algunas preguntitas como preguntas de análisis como estamos haciendo. Que podamos profundizar en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, que nos podamos preparar para los momentos que se vienen. Creo que nos tocará vivir momentos impresionantes de la historia de la humanidad. Estoy convencido de que somos una generación especial porque estamos viviendo en momentos especiales. No porque yo y vos seamos especiales, sino porque los momentos que nos toca vivir son momentos especiales. Y necesitamos, y de esto estoy convencido, por lo menos yo, necesito una preparación que hoy por hoy no tengo. Necesito una preparación, una entrega al Espíritu Santo, un reavivamiento y una reforma que hoy por hoy no tengo. Y ese es el propósito de estos estudios. Dios quiera que podamos avanzar, mi hermano y mi hermana. Así que vamos a orar.
Si es tu deseo también, tener un reavivamiento y una reforma profunda, quitarle los derechos que tenga el espíritu del demonio en tu vida y darle todos los derechos al Espíritu Santo, por favor, orá conmigo en este momento. Querido Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor y misericordia y gracias por tu bondad. Señor, gracias por estos momentos de reflexión que pudimos tener en el capítulo 31 del conflicto de los siglos, hablando del peor enemigo del hombre. Señor, ayúdanos a ser conscientes de la batalla espiritual que tenemos cada día. Ayúdanos a quitar los mitos y los falsos paradigmas de nuestra mente. Aquellos que por ahí hemos tenido el paradigma, no hay que hablar del enemigo, no hay que estudiar nada, solo hay que estudiar a Dios. Que podamos quitar eso de nuestra mente y estudiar lo que tú, en el espíritu de profecía, nos has dejado. Y no solamente aquí, en el conflicto de los siglos, sino en servicio cristiano, en el evangelismo, en obreros evangélicos, en mente, carácter y personalidad, en testimonios para la iglesia. Tú nos has dejado un montón de consejos. Y nos has dejado luz acerca de cómo el espíritu del demonio, los demonios, esas inteligencias celestiales que ahora están como inteligencias terrenales y pecaminosas, quieren destruir nuestra vida. Ayúdanos a aprender a luchar contra ellos. Señor, entregamos nuestra voluntad en tus manos para que tu Espíritu Santo nos fortalezca con poder en el hombre interior y nos pueda transformar, Señor, a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, para que te miremos a ti, para que nuestra mente pueda ser expuesta a la palabra de Dios y pueda ser expandida, para que nuestra mente pueda contemplarte a ti y ser transformada por medio de la contemplación, para que podamos, Señor, saber diferenciar lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo, y que podamos vivir en santidad, para que tú nos prepares para los momentos que se acercan, para los momentos que nos tocará vivir justo antes de la segunda venida. Señor, queremos ser reavivados y renovados, transformados por tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, mi hermano y mi hermana, el día jueves, ¿sí? Allí nos veremos y entonces compartiremos nuevamente, junto con el Espíritu Santo y los ángeles, la palabra de Dios y el espíritu de profecía, ahora en el capítulo 32. Bendiciones, buenas noches y buen descanso.